una coloración de 100 Nielsen, este es su núcleo, y acá en el citoplasma vemos estos bacilos coloreados de color rosado, que serían positivos son alcohol ácido resistentes, ¿sí? Entonces este es un macrófago que ha fagocitado bacterias, por eso normalmente cuando nosotros vemos estas células que tienen, o hay muchas de estas células, tenemos que buscar qué están comiendo los macrófagos o qué están comiendo los neutrófilos, como para llegar al agente infeccioso. Fíjense, esta es un paciente que tenía unos nódulos cutáneos, circulares, pequeñitos, no ulcerados, sobrelevados, y que ahí es probable que uno pensara en un proceso neoplásico, ¿no? Lo primero que vemos es eso y decimos, ay, bueno, es una tumoración. Sí, es un pequeño tumor, pero que en este caso, cuando nosotros aspiramos y sacamos las células, yo les decía que la técnica de la citología es el estudio de la célula, sacamos ahí, estudiamos qué hay dentro de ese nódulo, y lo que vemos no son células de tejido, ¿sí? No es una neoplasia. Esto es un proceso inflamatorio bacteriano, ¿sí? Esto les muestro un poquito como para que vean simplemente la fagocitosis. Bien, y así lo destruyen al organismo, digamos, ¿no? Bien, dentro de las causas endógenas hablamos de la predisposición, ya habíamos hablado de la especie, por ejemplo, que son específicos, algunas enfermedades que se van a dar solo en esa especie, el distemper canino, el parvovirus canino, ¿sí? Dentro de las razas también decíamos, ponía yo como ejemplo al boxer, ustedes ponían como ejemplo a los brachiocefálicos con algunas alteraciones respiratorias, ¿no? Cardíacas también, que van a ser más predispuestos por su condición de la raza. La familia también, obviamente, hay algunas enfermedades que se heredan, ¿sí? De un familiar al otro, de los padres a hijo, o a veces transfieren la condición. Por ejemplo, en el caso de oncología, tenemos animales que pueden enfermar de un carcinoma de escamosas que es predispuesto el animal de piel blanca, y entonces un animal, un padre de piel blanca, despigmentada, va a pasar esa condición al hijo, y entonces ese hijo va a ser predispuesto también por el simple hecho de tener la piel despigmentada, va a ser predispuesto al mismo tipo de neoplasia, ¿sí? La edad, hablamos de los dos extremos, animales muy jóvenes o animales muy viejos para los procesos de neoplasia. Dentro del sexo, todo lo que afecte patologías de la repro en macho y en hembras, ¿sí? Por ejemplo, en canino nosotros tenemos en oncología que más del 98% de los tumores mamarios se dan en las hembras. Los machos tienen glándula mamaria, pero no desarrollan tumores, y si lo desarrollasen, son prácticamente del 100% de mayor agresividad. ¿Sí? El color de la piel, como les decía, pueden ser predispuestos a algunos tipos de patologías. En oncología tenemos las que son las de piel oscura, por ejemplo, que se dan los melanomas, que es el pigmento que le da la coloración oscura a la piel. Es un pigmento endógeno, ¿sí? Estas son las células, los melanocitos, y estos, los más violetas, ven que son el núcleo de la célula, y alrededor del citoplasma tiene unos gránulos de melanina que se tiñen de color verde parduzco, ¿sí? Y eso es frecuente en animales de piel oscura, es decir, un animal negro que tenga una tumoración, vamos a pensar que puede ser un melanoma, o acá por ejemplo tenemos este animal que era un Cocker Spaniel de color oscuro, negro oscuro, toda la piel oscura, no tenía un pelo blanco, ni un lugar en la piel que sea despigmentada. Entonces formó un nódulo entre los digitales, y cuando se hizo la aspiración de las células, esto es lo que vimos. Entonces esto es compatible con un problema de un melanoma, ¿sí? Y ahora los de piel blanca, este es el animal.
Y los de piel blanca, yo les decía que pueden ser predisponentes a algunos animales de piel, son predispuestos a lo que son tumores, los carcinomas de escamosa, por ejemplo. Fíjense, este es el animal, esta es la patita de este animal, que es un coquercito de color, de pelo negro y piel oscura, digamos, ¿no? Entonces, que por alteración genética ahí de sus propios melanocitos, fue desarrollando una neoplasia, ¿no? Un tipo de cáncer. Y los animales de piel blanca son predispuestos a lo que son los carcinomas de células escamosas, ¿sí? Entonces, siempre que tengan a un animal de piel blanca, hay que ver si no tiene un carcinoma de escamosas. Bien, eso en cuanto a los endógenos. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces continuamos con algunas causas exógenas. Habíamos hablado de la alimentación, por ejemplo. En la disminución del alimento, a ver, ¿qué alteraciones creen ustedes que se puedan, qué patologías se podrían dar? Desnutrición. Bien, la desnutrición. ¿Qué otro problema podrían Anemia. tener? La caquexia, ¿no, doctora? Que es el caso de la nutrición, ¿no? ¿Qué es caquexia? A ver, definamos el término caquexia, a ver si alguien me puede decir. Caquexia es lo mismo que inanición. Son términos, son sinónimos, ¿no? Yo les decía que no podemos hablar un término si no conocemos el significado. ¿Sí? Por eso les he pedido que hagan un glosario. Término que ustedes escuchen, que quieran pronunciar, y si no saben el significado, igual que los muchachos, si no sabes qué significa esa palabra, decimos cuando están empezando a hablar, no pueden hablar. ¿Sí? Doctora, caquexia es un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad. ¿Cuál es esa? Caquexia. La caquexia, bien. ¿Qué significa atrofia muscular? A ver. Pérdida de masa muscular. Muy bien. Atrofia en realidad, yo les decía, definan los términos etimológicamente. El sufijo a, ¿qué significa? Ausencia, ¿no? En este caso, no es la ausencia de musculatura, digamos, sino que es la disminución del tamaño de la célula, del músculo, digamos. ¿Sí? Entonces, clínicamente sería como que la pérdida de musculatura, así como cuando se fracturan un brazo, una pierna, se ponen yeso, no hacen ejercicio con esa pierna, y si la comparan después con la contralateral, el músculo queda, la pierna queda delgadita, ¿no es cierto? Porque los músculos se disminuyeron su tono muscular, ¿sí? Las fibras musculares disminuyeron su tamaño, por ende, el músculo quedó de menor tamaño. ¿Sí? Y entonces cuando hay, ¿sí? Dígame, Medina. No, sí que estaba de acuerdo con el concepto, que era la pérdida o la disminución del músculo esquelético en sí. La disminución. Disminución en el tamaño de las células, por lo que disminuye el tamaño del órgano. ¿Sí? Bien, entonces, la caquexia
es eso, ¿no? La pérdida de musculatura, porque entendamos que si no hay alimento, hay ciertas reservas en el organismo que van a ir a, cuando no hay incorporación de alimento por un periodo muy largo, lo que va a hacer el animal es tratar de sacar de toda su reserva, ¿no? Como todo, ¿no? Se nos acaba el dinero, empezamos a buscar de las reservas, digamos, si se acaba eso, ya no hay de dónde saque, y entonces el músculo, todas las células necesitan de energía todo el tiempo, ¿no es cierto? Si bien nosotros o los animales comen con dos alimentos o tres alimentos al día, eso no significa que solo en esos periodos es que el organismo va a recibir energía, y está, todo el tiempo están produciéndose, están niveles aceptables de que le vamos a poner de glucosa, digamos, en el organismo, ¿no es cierto? Los periodos de ayuno, igual en el organismo no sufre ayuno, ellos tienen los niveles de azúcar porque vamos a tener reservas en el músculo, en las grasas, ¿no es cierto? Cuando se le acaba toda la energía que tienen de carbohidratos, por ejemplo, echan mano a lo que es la lipidosis, ¿sí? Empiezan a remover lípidos y así. Entonces van perdiendo la musculatura porque no hay energía. Porque para crear músculo, para agrandar músculo, para tener masa muscular, crecer y todo, necesitamos de alimentos muy buenos. Por eso dicen que aunque tenga una buena genética un animal, si no tiene buena alimentación, no va a producir igual, ni carne, ni leche, ni nada, digamos, así tenga la mejor genética. ¿Sí? Porque primero incluso no va a entrar ni en etapa de reproducción, nada, porque primero va a preservar la vida. Entonces va a conservar el metabolismo de mantenimiento por lo menos. ¿Sí? Bien. Y en ese sentido entonces vamos a tener que va a reducir la capacidad obviamente incluso de el sistema inmune, porque las inmunoglobulinas son proteínas, ¿sí? Aminoácidos, va a disminuir la fertilidad, la reproducción, como les decía, incluso la ganancia de músculo, la producción de leche, todo esto, ¿sí? Puede entrar a una etapa de inanición, que vendría a ser un periodo largo, prolongado, de que no consumen alimento. En animales menores tenemos por ahí animales viejos que pueden llegar a una caquexia, como un síndrome paraneoplásico, que se llama la caquexia tumoral, en donde el animal empieza a enflaquecer, pero no porque no consume alimentos, sino el animal puede estar consumiendo bien el alimento, pero no engorda, no mantiene su tono muscular, nada, porque toda esa energía que consume se va para la producción de células tumorales, células malignas, porque estas se desarrollan súper rápido, necesitan hacer mucha mitosis, necesitan mucha energía. Entonces, todo lo que consume el animal y que debería utilizarse para el mantenimiento, se va para la producción de células malignas. Entonces, cuando tenemos a un animal viejo, como signo clínico que viene perdiendo peso y sigue comiendo normal, hay que sospechar de neoplasia, ¿sí? Ahora, tenemos el otro síndrome que es una anorexia tumoral, que en ese caso se trata de algunos tumores que pueden estar en la vía digestiva que evitan que el animal coma. Entonces tenemos una anorexia tumoral, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a quedar aquí. Para la siguiente clase traten de leer sobre lo que son proteínas, carbohidratos, lípidos, y van a tener una tareita de lo que son enfermedades que se pueden dar carenciales de vitaminas y minerales. ¿Ya? Con eso finalizamos la unidad 1, el tema 3, y entramos a lo que es la unidad 2, el tema de neoplasias, y con eso ya estamos con el material para la primera evaluación, ¿sí? Que es a partir del 25 de octubre a la primera semana de noviembre. Así es que no hay mucho tiempo. ¿Ya? Está bien, ¿Bien? doctora, gracias. Está Ok. bien, doctora.
Listo, no se olviden entonces, por favor, de ponerse en la lista. Y esa lista, por favor, Sosa, me lo hace llegar. ¿Ya? Ya huyó. Bien. Les voy a poner igual en el grupo, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Esa es la lista de la Ya, asistencia, disculpa. gracias. Hasta luego. Listo, entonces Gracias. nos vemos. Hasta luego, doctora.